Señor, aleluya, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Si habrá tenido que el Señor derribar algunas barreras, romper algunos muros para llegar a nuestro corazón. Amén. Pero hoy agradecemos que lo haya hecho y que tengamos esta gloriosa y bendita esperanza que es la oportunidad, hermanos, de la salvación, de entrar al reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. El domingo pasado, hermanos, estuvimos en la iglesia del pastor Hansen en Jung. Los hermanos y los pastores mandan saludo a la iglesia que está cumpliendo 75 años, o sea, ustedes. Todo este mes, hermanos, vamos a estar con el 75 aniversario. Amén. Una iglesia, hermanos, que ha permanecido fiel a través de los tiempos, a través de varias décadas, y que hoy día, hermanos, podamos alegrarnos de estar en la presencia maravillosa de Cristo, creciendo, siguiendo adelante, manteniendo nuestra fidelidad al Señor. Amén. Así que los hermanos le mandan saludos, amén, por esta fecha en particular. Estaban en ampliación los hermanos. En este momento les quedó prácticamente como un templo como el nuestro. Antes estaba a la mitad más o menos y lo están agrandando, están ampliando. Y como todavía están en obras, todavía no tienen el cielo raso y todo eso, hacía muchísimo frío. Pero los hermanos con gran entusiasmo allí en la casa del Señor y exaltando el nombre de Cristo Jesús. Me hizo volar mi imaginación, hermanos, algunos cuantos años atrás, cuando estábamos aquí construyendo el salón principal. Solamente también estaba las paredes y el techo. Y en los comienzos también fue duro porque tampoco había calefacción, ni cielo raso, ni piso, ni nada de eso, pero había un gran entusiasmo en nuestro corazón. Amén. Y por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos hoy día. Gloria sea el nombre de Cristo. Algunos llegaron posterior y no pudieron tener esa etapa o no vieron esa etapa, pero la disfrutamos también mucho porque vimos evolucionar la iglesia, crecer la iglesia, hacer las paredes ya estaban hechas, pero hacer el piso, el cielo raso, colocar toda la parte, digamos, que hoy vemos para la gloria y la honra del Señor, hermanos. Amén. Y animaba a los hermanos y les decía, hermanos, en el nombre de Jesús, siga adelante, porque esto que ustedes están experimentando, porque había que estar allí, había un poquito de frío, esto que ustedes están experimentando, después se olvida cuando el templo esté terminado, con el cielo raso, con buenas sillas, todo eso después se olvida. Hoy también nosotros nos hemos olvidado de todo aquel tiempo que pasamos, está en nuestro recuerdo, pero le sirvió, digamos, por lo menos lo estuve transmitiendo de aliento a los hermanos. Amén. Pero había un lindo grupo de hermanos allí, recién estaban en el segundo culto porque el departamento de Soriano y Paysandú estuvieron casi 3 meses las iglesias cerradas. 3 meses las iglesias cerradas. Yo digo, gracias Señor, porque aquí no pasó eso. Entonces los hermanos tenían mucho deseo de estar reunidos en la casa del Señor. Amén. Y tenían un lindo grupo de hermanos en la mañana y otro lindo grupo de hermanos en la tarde para que no se viera complicado, digamos, el aforo del salón. Así que disfrutando mucho, hermanos, ese tiempo glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos este mes de aniversario. Vamos a comenzar este aniversario en este fin de semana, que tendremos Santa Cena, un tiempo de agradecimiento al Señor. Pero en los domingos sucesivos vamos a tener varios invitados. Si ustedes ya han recibido el boletín en papel, si no lo quieren tener en papel, lo pueden tener digital. Basta con escanear el código QR que está allí en cartelera y lo tienen digital. Van a ver que las actividades están allí. Cada domingo tendremos un invitado para estar celebrando nuestro aniversario. El asunto es que no podemos hacer lo que hacíamos habitualmente, que era un gran almuerzo el segundo domingo de julio, cuando cumplimos los 75 años. El año pasado no lo pudimos hacer, este año tampoco. Esperemos que el año que viene ya podamos retomar esa cosa, ¿verdad?
Entonces vamos a tener un culto especial cada domingo. El próximo domingo va a estar el presidente de la Asamblea de Dios, el pastor Daniel Madrazo. Él va a estar aquí compartiendo la palabra del Señor. El domingo siguiente, el domingo 18, va a estar el pastor David Daguis, que fue el pastor que yo, reemplacé aquí en la iglesia. Fue el pastor que estuvo conduciendo la iglesia antes que nosotros. Y el hermano seguramente tiene muchísimos recuerdos de su tiempo aquí, porque primero estuvo con su papá, casi 30 y pico de años, y después tuvo él como 12 años, así que seguramente debe tener mucha cosa que está guardada en su corazón. Y el último fin de semana vamos a tener al pastor Uber Borges, pastor de Salto, amén, y va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Así que cada domingo va a haber una actividad especial, un culto especial, un predicador invitado para que nos honre con el anuncio de la palabra del Señor. Amén. Esperemos que más hermanos se estén entusiasmando para llegar a la casa del Señor. Ya saludamos a aquellos que todavía están en sus casas, pidiéndole que Dios les bendiga y que le derrame de su gracia. Nos están siguiendo a través de las redes sociales. Amén. Muy bien, voy a invitarles que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16. Evangelio según San Lucas, capítulo número 16. Vamos a estar allí fundamentando la palabra del Señor. Hay un curso que están dando los días lunes, que lo está llevando adelante el hermano Víctor, que habla acerca de las parábolas de Jesús. Jesús habló mucho en parábolas, utilizando algunas costumbres o algunas cosas del quehacer cotidiano para luego aplicar en algunas verdades espirituales que nos enriquecen, que nos fortalecen. Y hoy vamos a hablar de una de estas parábolas, que es la parábola del mayordomo infiel. Vamos a estar allí, qué es lo que el Señor quiere enseñar a través de esta palabra. Quiero ampliar la información que el hermano Víctor está teniendo estas clases todos los lunes, 19 horas. Creo que quedan 2, ¿no? 20 horas, perdón, 20 horas. Creo que quedan dos clases más para estar disfrutando. Lo está haciendo vía online para que usted pueda de esa manera también seguir al hermano Víctor. Si alguien no está en el grupo y quiere enganchar esto, puede hacerlo, hermano, amén, para que de esa manera sigan estudiando la palabra del Señor. ¿Tenemos todos? San Lucas capítulo 16, dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesús
por este tiempo, por tu palabra, por edificarnos, Señor amado, en el nombre de Cristo. Tuvimos nuestro tiempo de alabanza, de adoración, Dios mío, de entregar nuestro clamor a ti a través de la alabanza, Señor amado. En esta hora queremos, Dios mío, recibir de tu palabra, atesorar tu palabra, cuidar tu palabra en nuestros corazones para que podamos crecer, Señor, para la gloria, la honra y el poder de los cielos, Señor amado. Gracias te damos en esta hora en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. El Señor aquí, hermanos, está hablando a los discípulos. Y está utilizando una palabra que habla de las riquezas terrenas. Y que el Señor las compara, de alguna forma, con las riquezas eternas. Y dice aquí la palabra, hermanos, que todos tendrán que dar cuentas un día delante del Dios de los cielos. Tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía como hijos espirituales de Él. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida espiritual? ¿Qué hemos hecho con nosotros con nuestra vida delante del Señor? Y todos un día, dice, deberemos dar cuenta. Aquí habla de un amo y de un mayordomo que había sido acusado de su infidelidad delante del amo, porque había dilapidado la riqueza del amo, no había cuidado su mayordomía, no había trabajado como se debe trabajar, no había guiado su vida y la de las propiedades del amo de cómo se debía hacer. Entonces se le catalogó y se le puso el rótulo de un mayordomo infiel, alguien que no le era fiel a su amo, alguien que no llevaba una conducta de buen administrador de las cosas de su amo. Entonces la sentencia vino y le dijo el amo que iba a dejar la mayordomía, que no iba a trabajar más para él. Y entonces ahí el mayordomo entró en pánico. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora? Me quedo sin el trabajo. Me quedo sin mis recursos, me quedo sin mis posibilidades. Mi mente estaba fijada en las riquezas y ahora todo eso va a desaparecer. ¿Qué voy a hacer? Y entonces describe allí la palabra, hermanos, que el mayordomo elaboró una estrategia para ganarse el favor de los deudores del amo. Y entonces un día, cuando no tuviera más la mayordomía, no tuviera más su sueldo ni sus recursos, en algún momento iba a ir a reclamarle el favor que él había tenido con aquellos deudores. Y seguramente aquellos deudores tendrían que responder. Fue como hacer una especie de cuenta bancaria con los deudores del amo y poder ganarse el favor de ellos. Y poder ganarse el favor de aquellos que le debían tanto al amo y tener por lo menos un recurso, porque había cosas que no quería hacer. Él no quería picar el suelo, no quería trabajar a pico y pala, no quería andar esforzándose mucho, tampoco le gustaba mendigar, porque él había logrado un estatus en la sociedad donde vivía, a costilla de las ganancias del amo, pero había ganado un estatus, había logrado vivir cómodamente, estaba disfrutando los bienes de su amo, pero estaba viviendo cómodamente. Entonces lo que trató de hacer es perdonar cierta parte de la deuda que le debían estos deudores al amo, para de esa forma ganarse el favor de ellos. Y esta parte el Señor la asocia con la vida espiritual, con la vida que nosotros debemos llevar adelante como hijos de Dios, con la mayordomía que nosotros llevamos adelante, con nuestra propia vida espiritual y con la vida y con el reino espiritual que Dios ha formado. El Señor compara eso, el afán de las ganancias deshonestas, el manipular las situaciones, el adulterar los libros, el tener todo enfocado y todo diseñado en su vida, este mayordomo, para lograr captar las riquezas. Y entonces el Señor dice, esto es lo que el cristiano debería entender, que de esta forma debe de funcionar esa vida. Dice el versículo
8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y tuve que orar un momento porque el Señor me dio esta palabra y quería anunciarla. Y tuve que, ¿cómo es este asunto? ¿Pero de qué qué quiere decir el Señor aquí? ¿De qué está hablando? ¿Cómo es que alaba al mayordomo injusto? ¿Por qué alaba al mayordomo injusto? ¿Cuál es la razón de que el Dios de los cielos está utilizando esta parábola para dar un conocimiento de que alaba a aquel que se portó mal? Y no está alabando el comportamiento del mayordomo. No es que esté diciendo, está bien ser vivo, está bien ser pícaro, está bien adulterar los números por ahí para beneficiarse, está bien. No está diciendo eso. No quiere decir eso. Quiere decir, hermanos, que este mayordomo infiel estaba concentrado en abusar de las ganancias. Tenía toda una estrategia elaborada con el mayordomo para sustraer de las ganancias del amo y poder seguir, hermanos, embolsándose recursos que no eran de él. Estaba enfocado en eso. Y cuando se vio que ya no tenía más esos recursos, se enfocó en suavizar las deudas con los otros para luego poder también reclamar algo de recursos de los otros. Esa picardía, esa sagacidad estaba toda enrabada y estaba toda elaborada como una estrategia para vivir una vida bien aquí en la tierra. Por supuesto que esto no es aprobado por Dios. Por supuesto que esta infidelidad habla de la infidelidad que algunos puedan llegar a tener con respecto a su relación personal con Dios y su trabajo en la obra del Señor. Por eso dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 8 que alaba la sagacidad de este hombre para sacar beneficio. Dice, debemos los cristianos también en nuestra relación con nuestros semejantes tener también, hermanos, cierto grado de sagacidad para enfocarnos en tener una conducta espiritual, digamos, intachable, fiel delante de Dios y también, de alguna manera, hermanos, no ser tímidos a la hora de relacionarnos con otros para predicarle el mensaje de la palabra del Señor. El Señor dice, debemos que ser sagaces en lo que queremos concentrar. Porque un día partiremos de esta tierra y tendremos que ir a buscar aquellos recursos que se elaboraron aquí en nuestra estadía terrenal. Como Jesús decía, hagan tesoro en el reino de los cielos donde ni el orín, ni la polilla, ni nada, ninguna cosa corrompe allí. Hay que poner tesoros en ese lugar donde permanecerán eternos. Y entonces está enfocándose allí. Debemos ser sagaces, debemos ser estrategas, debemos ser entusiastas, debemos enfocar nuestra vida en pro del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa condición, esa capacidad de concentrarnos en lo espiritual, porque en definitiva lo que anhelamos es alcanzar la vida eterna. Pero este beneficio no es solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Para todos los que nos rodean. Amén. Queremos alcanzar a todos nuestros familiares, amigos, nuestros hijos. Queremos alcanzar a nuestros vecinos. Amén. Y cuando nos relacionamos con ellos, dice, tenemos que tener o sacar esa inhibición que a veces está en nuestra vida, hermanos, que hay cierto temor a acercarnos y hablarle del Señor, porque pensamos que hablar de Cristo no es apropiado, que incluso pensamos tener a veces algún ambiente especial o algún momento especial para hablar del Señor, porque no podemos hablarlo en todo momento, porque nos sentimos que estamos llevando un mensaje que puede incomodar al otro y entonces nosotros, dice la Biblia, tenemos que ser sagaces, entusiastas, fervorosos. Amén. Debemos procurar, hermanos, enfocar nuestra vida en pro del Evangelio.
nosotros vivimos, nos conducimos y tenemos esperanza en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, no, hay que mirar a veces a la gente de este mundo, cómo concentra todas sus fuerzas, pensamientos, habilidades, talentos en sacar provecho para sí. Jesús dice, yo estoy anhelando que mi iglesia, que mis hermanos, que mis hijos también vivan con tal devoción su vida cristiana, que tengan en sus corazones el fuego, el fervor, el entusiasmo. Amén. Elaboren estrategias, cómo llevar el Evangelio a otros y también conducirse a sí mismo en el Señor. Porque hay una verdad muy grande, hermanos. A veces la timidez para hablar de Cristo nos embarga, nos llena el corazón. A veces, hermanos, entramos en ciertas dudas con las Escrituras, con la palabra de Dios, con nuestra vida espiritual, y entonces nos da cierto grado de timidez a la hora de proclamar el Evangelio. A veces pensamos que como no sabemos todo de la palabra de Dios, no tenemos todo el texto metido aquí en nuestra mente y no lo sabemos de memoria, no estamos capacitados para hablar de Cristo. A veces tenemos dificultades, hermanos, para ir cuando una persona llega a nosotros y está enferma o padeciendo una enfermedad, ir y orar por él para que Dios lo sane. Sentimos a veces vergüenza. Sentimos a veces, hermanos, que estamos fuera de lugar. Sentimos que mejor es callarnos y pasar desapercibidos, totalmente anónimos, que dar a conocer que somos hijos de Dios y que conocemos el Evangelio. Entonces el Señor dice, yo veo en la gente de este mundo cómo se comportan con a veces esa inteligencia mundana, esa inteligencia animal, esa inteligencia diabólica para conquistar lo que desean sus corazones. Ojalá mi iglesia, mis hijos, tengan las mismas convicciones con respecto al reino, tengan el mismo entusiasmo con respecto al reino, crean en las verdades espirituales con respecto al reino de Dios y a la salvación del alma, para comportarse, hermanos, con el mismo fervor y entusiasmo. Hoy día la iglesia de Cristo, hermanos, ha acomodado el mensaje para que nadie se sienta ofendido por la palabra de Dios. Por ejemplo, al pecado ya no le llamamos pecado, le decimos es un error. Es una forma diplomática de decir, bueno, el hermano pecó, pero es un error. Mejor decimos error y no pecado, porque pecado es más violento. La iglesia de Cristo está dejando de decir que hay cosas que son pecado para decir que son errores. A veces el cristiano, hermanos, en su relación con otros, trata de acomodar el mensaje para que no despierte en el otro ese rechazo. Como si nosotros tuviéramos algo que ver con el rechazo del incrédulo. La palabra de Dios es para ser anunciada y quien rechaza o acepta el Evangelio es la otra persona. Nadie se tiene que ofender con el otro. Pero dicen, mejor es demostrar amor. Y hoy hablamos del amor como una acción permisiva de tolerar todo tipo de cosas que se haga en pro del amor. Como que el amor es más sublime que la obra redentora de Cristo. No quiere decir, hermanos, que uno tenga que andar atacando a las personas, ni que quiera, ni estar diciéndole cosas inapropiadas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esta filosofía nueva de readecuación de la palabra de Dios, de hacerla más contemporánea, donde prima el amor y entonces el amor como que cubre todas las cosas y no deja ver ninguna cosa mal. Y entonces es mejor no decir que alguien está mal o que está equivocado o que está en pecado viviendo su conducta que lleva adelante. Y mejor es amar a todos. Y por ahí, hermanos, suelen ser las iglesias tan inclusivas que promueven. Hace poquito estaba escuchando
un spot hecho por la Iglesia Católica con respecto a los homosexuales, hermanos, que me dio escalofríos. Escalofríos. No sé si alguien lo vio, estaba colgado en las redes sociales, con el tema de la LGTB. Y me dio escalofríos porque parece ser que es ofensivo que alguien le diga a un homosexual que está incurriendo en una conducta que no le agrada a Dios y entonces debemos amarlo y a todos y que venga. Pero está bien, yo creo que hay que recibir a todo el mundo en la iglesia. Pero también creo, hermanos, que aquella persona que tiene una experiencia con Cristo, sus conductas y su carácter es transformado según la justicia de Dios y no lo que los hombres pensamos. Pero a veces, hermanos, es mejor no ser tan chocante o tan antipático o y a lo mejor a veces es que el cristiano pase desapercibido en ciertos ambientes y pase como alguien que es tolerante a todo en algunos ambientes. Y esos ambientes han ganado espacio dentro de las iglesias. Y aún esos temas, hermanos, que son contrarios a la Escritura y que el cristiano ya no tiene la vehemencia que tenía antes para hablar de estos temas, ha ganado la conducta de ser permisivo con todos estos males que vive el mundo, con todos estos problemas que vive el mundo. Entonces Jesús utiliza esta parábola para decir, me gustaría que los cristianos, que los hijos de Dios fueran astutos, fueran sagaces, estén interesados siempre en las cosas espirituales, que su vida y su conducta esté regida por las verdades espirituales. Me gustaría que no claudiquen en su fe, que no tengan dudas que puedan hacer de alguna manera desestabilizar su relación personal con Cristo. Dice Jesús, me gustaría que la fidelidad del cristiano sea 24 horas 7. 7 días de las semanas, 24 horas al día. Amén. Y no que nos volvamos permisivos en ese sentido. Dice el versículo número 10, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Fíjense el lenguaje que usa aquí Cristo. No está hablando en aprovecharse de oportunidades para sacar dinero. Está diciendo, hagan como este hombre que puso toda su vida concentrada para las ganancias injustas, para practicar la injusticia, para vivir injusticia, y aún cuando fue descubierto, y aún cuando perdió su oportunidad, de todas maneras, dice, elaboró una estrategia para pasar lo mejor posible en esta tierra. Entonces dice el Señor aquí, mejor cultivemos cosas en el reino de los cielos. Mejor, hermanos, vivamos de tal forma, hermanos, que estamos muertos para esta tierra, pero vivos para el reino de los cielos. Porque cuando nosotros hacemos estas cosas, el día que partamos de esta tierra, entraremos libremente a la presencia del Señor. Entraremos libremente a la presencia del Señor. Vivir con energías, entusiasmo, el Evangelio. No debemos de avergonzarnos de nada. Ni es de nosotros, hermanos, el tratar de buscar buenas reacciones en otras personas. Lo nuestro es predicar la palabra de Dios y dar a conocer que todo el mundo tiene libertad de seguirlas o rechazarlas. Y cualquiera sea la decisión de las personas, tienen consecuencias. La Biblia nos enseña que hay consecuencias para aquellos que viven en la injusticia y hay consecuencias para aquellos que viven en la justicia. Y nos dice el lugar final de cada una de estas filosofías de vida. Así que nosotros, hermanos, en el nombre de Cristo, debemos entusiasmarnos con las cosas del Señor. A veces
Quizás nos parecerá que estamos fuera de lugar hablando de ciertas cosas o que no congeniamos con el común denominador de las personas, pero nosotros queremos agradar a Cristo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras energías, nuestros talentos, nuestras capacidades están al servicio del reino de los cielos. Amén. Aún cuando estoy en mis labores cotidianas, trabajando en mi trabajo, hermano, cotidiano, que es mundano y que tiene un patrón mundano, aún cuando estoy en esos lugares o estoy estudiando, aún cuando estoy moviéndome en mi barrio, vivo para el reino de los cielos. Y si alguien pide razón de ser de mi fe, voy a hablar con entusiasmo del Señor. Aunque no sepa todos los versículos bíblicos que hablan acerca de salvación, voy a hablar lo que me brote en ese momento acerca de las verdades espirituales. A veces si tengo una situación difícil en mi vida y por ahí me quiere ganar la duda porque no sé qué voy a hacer, en el nombre de Cristo me voy a arrodillar y clamar al Dios de los cielos, aquel que todo lo puede y puede sacarme de ese atolladero. Amén. Viviendo con entusiasmo para el Señor, dedicando mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, mi entusiasmo para que la gloria de Dios resplandezca en esta tierra. Y cuando llegue el día de partir de ella, tendré tesoro suficiente para entrar al reino de los cielos. Que al fin y al cabo eso es lo que importa. Amén. Eso es lo que importa. Voy a invitarle a que se pongan de pie en esta hora. Que cierren sus ojos, que busquen de la presencia del Señor por un momento. Quiero aprovechar el momento, hermanos, quizás unos 5 o 10 minutos, para aclamar a Dios con sinceridad.